Levántense, alcen la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol, cuando echan brotes, les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya viendo los últimos fragmentos del discurso escatológico de Jesús, que hemos empezado a contemplar a lo largo de estos días a partir de este lunes. Corresponden al capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Vimos ese mismo Evangelio el domingo de la 33ª semana del tiempo ordinario, y lo hemos estado viendo más pausadamente toda esta semana y lo hemos podido dilucidar a la luz de lo que se nos revela en el último libro de la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis. Hoy hemos leído prácticamente casi los últimos fragmentos. Corresponden al capítulo 20 y mañana veremos un fragmento de los últimos, del último capítulo 22, es decir, los últimos versículos de toda la Sagrada Escritura. Y entonces conviene que tengamos claro al terminar este año qué es lo que se nos ha presentado, porque necesitamos purificar la esperanza. Y eso se tendrá que realizar, si estamos bien dispuestos, a lo largo del tiempo de Adviento, que empezaremos ya inmediatamente al iniciar el nuevo año litúrgico, que empieza la tarde del sábado, con la celebración del primer domingo de Adviento. Cuando nosotros, si ustedes tienen en mente, así no tengan de memoria, los hechos más saltantes que se nos han presentado en el capítulo 21 de San Lucas, que vimos unos antecedentes en el capítulo 17, se nos presentan una serie de hechos que nos hacen ver el contraste entre lo antiguo y lo nuevo, lo viejo y lo que renace. Y eso ocurre en todas las personas, en todas las criaturas humanas, en todas las familias y en la humanidad entera. Pero muy pocas personas logran descubrir lo nuevo en medio de lo que para nosotros son terribles dificultades. Es decir, siempre está presente lo nuevo en medio de lo que parece ya caduco. Y caduco, en una palabra, representa y sintetiza todo lo que es rebeldía contra Dios, todo lo que es pecado, la ciudad rebelde, la Babilonia de la que hablábamos ayer. Pero hay una realidad nueva
que es la Jerusalén celestial, que ya tiene presencia entre nosotros, en todas las criaturas humanas, incluso en los más terribles pecadores. Siempre hay una semilla pequeña del amor de Dios. Son esos brotes que si nosotros estamos alertas, no los destruiremos, sino que los cuidaremos y con la gracia del Señor crecerán. Y es importante tener eso en mente porque no es la mirada del mundo, no es un optimismo iluso, no es un optimismo de tontos, es esperanza, fe y confianza en la victoria ya alcanzada en Jesucristo, que es Rey del universo. El mundo, de otro lado, dominado por el príncipe de este mundo, quiere que nosotros nos convenzamos, nos imponen esa mirada de ver todo malo, todo es negativo, todo es destructivo. Efectivamente hay mucho mal, mucho pecado, mucha ignorancia en nosotros, en las otras criaturas humanas, en los que no conocen ni aman al Señor. Es innegable, pero en medio de todo eso aparece el brote y es la presencia del Señor. Y en algunas personas que están alertos y despiertos, ese brote, como esa semilla de mostaza, como esa levadura que fermenta todo, crecerá en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, y así se manifestará a toda la humanidad. Pero cuando nos dejamos arrastrar por esa prédica del mal, que es un engaño para destruir la esperanza, que tiene varias estratagemas. Una es ser, entre comillas, los opinólogos, los críticos del mal que hay en los demás, del pecado que hay en el mundo. A nosotros no nos debería de sorprender que haya pecado en el mundo. Si no conocen al Señor, ¿cómo no va a haber pecado? ¿Cómo no va a haber pecado en las personas que conocemos si no están con el Señor? ¿Cómo no va a haber pecado en nosotros si nosotros nos apartamos del Señor? Eso ya lo sabemos, pero a veces morbosamente uno se revuelve, entre comillas, como que se deleita en esos comentarios. Eso es un engaño, porque esa práctica lo que hace es roba la esperanza. Nos puede llevar a creer que todo está perdido, que el hombre, cuanto más lejos y cada uno por su lado y cada uno escondido, como en un sepulcro, ahí estaremos bien. Y entonces nos separamos, desconfiamos. Por supuesto que hay mal en el mundo, en las criaturas humanas, y hay pecado, y hay los pecados capitales y todo lo que conocemos. Eso existe. Pero cuando nosotros somos capaces de ver ese brote como una nueva vida que aparece, como un concebido, como una vida que se va gestando, como un niño pequeño, con inocencia, entonces vemos que no todo está perdido. Y por eso el Señor manifestará su reino viniendo como niño pequeño. Pero el mal es escandaloso, el mal le gusta ser aparatoso, el mal es hablantín, el mal le gusta marqueteo, publicidad y presentarse y disfrazarse de bien. Entonces, las falsas esperanzas, las falsas promesas, el bien aparente nos seducen, nos dispersan, nos distraen e incluso nos agotan.
porque nuestra energía, nuestro tiempo, lo dirigimos en la dirección equivocada. Y el Señor quiere que eso lo tengamos muy claro. Continuaremos viendo estas cosas en el tiempo de Adviento, pero ya ahora se nos presenta. Y eso ocurrió, todas esas cosas, en el pueblo de la Primera Alianza. El pueblo de la Primera Alianza se mundanizó, puso su confianza en los poderes de este mundo, creía que todo se resolvía, entre comillas, con tecnología, con la ciencia de la época, con acuerdos y pactos políticos y acuerdos humanos, y en algún momento se olvidó del Señor. El Señor le parecía que no tenía poder, les parecía que lo que el Señor hacía era muy poco, le parecía que no era eficaz, que las cosas que obra el mundo esas eran las únicas. Y entonces perdieron confianza en el Señor, dejaron de hacer oración y su relación con Dios se volvió una relación calculadora, de negocio, comercial, de desconfianza. Incluso mágico-religiosa, fácilmente se introdujeron creencias paganas, prácticas mágicas para que el Señor haga su voluntad. Y así cayeron todos los reyes, los sacerdotes de la antigua alianza y los que se decían más piadosos, los fariseos, los escribas que se consideraban expertos en la ley. Y cuando tuvieron al Señor de la Gloria, no lo pudieron reconocer, no pudieron distinguir los signos de su presencia, ni cuando se manifestó en Belén de Judá, ni en su vida oculta, ni siquiera en su vida pública, y desconfiaron de Él porque esperaban otra cosa. Nosotros solo podemos esperar a Jesucristo. Todas las otras esperanzas, las pequeñas esperanzas humanas, solo son válidas y no son falsas si están unidos a la gran esperanza de que Jesucristo victorioso ya venció el pecado, ya venció al mundo, ya venció a la muerte. Estamos llamados a resucitar. Eso es lo que nos presenta el libro del Apocalipsis en estos últimos versículos. Eso es lo que el Señor le quiere explicar a sus apóstoles, a sus discípulos, y lo está diciendo pocas horas antes de ser crucificado, pocas horas antes de que lo abandonen, pocas horas antes que lo nieguen, que lo vendan. Pero no lo pudieron escuchar ni pudieron entender, porque tenían otra esperanza, que ya se había manifestado en el camino a Jerusalén, cuando querían los puestos importantes, cuando querían, entre comillas, ser los nuevos poderosos, y no se daban cuenta que la manifestación del Señor de la gloria era humilde en la sencillez de la carne, y no con todo su poder y majestad, que solo manifestaba para que reconozcan su presencia, pero no para hacer alarde de poder. Y en la cruz está haciendo oración. Y la única persona que acompaña la oración de pie es nuestra Madre Santísima. Y entonces nosotros tenemos el modelo de la iglesia peregrina, que es María y esas pocas personas, el discípulo amado y esas mujeres al pie de la cruz. Entonces nada de este mundo, nada que ocurre en nuestras personas, en nuestros familiares, nos puede derrotar. Son muy pecadores, no se quieren convertir. Sigamos en oración. Están gravemente enfermos, están desahuciados. Sigamos en oración. A lo más ocurrirá la primera muerte, pero si perseveramos, participaremos de la victoria, porque nuestros nombres estarán inscritos en el libro de la vida, porque estaremos siguiendo al Cordero, que viene ahora nuevamente manso y humilde para salvarnos.
Y por eso podemos comprender la gran confusión que vivimos, porque hay personas que se dicen de fe, hay personas dentro de la iglesia que creen que de lo que se trata es a denunciarse unos a otros, a descalificarse y a sembrar la desconfianza, porque creen que son las obras humanas las que van a alcanzar la victoria y no saben que el que ha vencido es Jesucristo, Rey del universo. Y no hay nada que puedan hacer las fuerzas del mal, no hay nada que pueda hacer los ángeles caídos que puedan derrotar al Señor. Él ya venció. Y entonces la enseñanza es, por supuesto, sabemos que hay mal. Sabemos que ese mal está dentro y fuera de nosotros. Sabemos que ese mal es muy grave y terrible, pero sabemos también que hay un médico de cuerpos y almas que lo puede todo. Y entonces tenemos que ir a Él. A mí me parece, esto se parece a veces a algunas juntas médicas, en que se dan vueltas y vueltas sobre el mal, el pésimo pronóstico, etc. Y no se centran en qué se puede hacer para ayudar a esa persona, sino más en lo que no se puede hacer. Y si eso ya es poco edificante en las acciones incluso meramente humanas, es absolutamente una locura y una ceguera en las personas que nos decimos de fe, en las personas que queremos anunciar el Evangelio. Y por eso abramos nuestro corazón para que nuestra fe se fortalezca y nuestra esperanza sea purificada, porque hay un brote en cada criatura humana. Y por eso es posible que uno, cuando se detiene, incluso después de que hace todo el diagnóstico del mal, y uno pregunta, ¿y no hay algo bueno? ¿No hay nada que sea manifestación del amor? Y uno dice, sí, pero muy poco, muy pequeño, muy fugaz. Es suficiente si es que con esa pequeña chispa, con esa mecha vacilante, los llevamos al Señor. Puede hacer que se rehúsen a venir y acompañarnos físicamente en mucho de lo que nosotros quisiéramos, pero nuestra oración, cuando está unido a Jesucristo, es poderosa. Tenemos que ser casa de oración, porque si ni la muerte nos vence, ¿qué nos pueden vencer esas otras dificultades? Por eso nos dice este versículo tomado del Evangelio, que contemplaremos mañana. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Es decir, estamos atrapados en una red tendida por el enemigo, pero el Señor nos libera. Mañana no celebraré la Eucaristía en la mañana, les decía ayer a algunas personas, hoy en la tarde me iré de retiro, pero si habrá misa de 9:30, vendrá un sacerdote a celebrar. Ahora vamos a administrar la unción de los enfermos, que administramos usualmente los sábados. No la administraremos el día de mañana. Pero como no voy a estar con ustedes mañana escuchando estas palabras del Señor, les quiero leer los versículos que corresponden a la Eucaristía de mañana del mismo San Lucas, capítulo 21. Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Que nuestra Madre Santísima nos ayude para que nada de este mundo nos pueda desanimar. Y así nuestro nombre estará inscrito en el libro de la vida. Que así sea.